Bienvenidos a Vanguardia Educativa, el ciclo de podcasts del IFDC. Bueno, buenas tardes. Estamos en esta ocasión reunidos con dos profesores del instituto, están Matías con nosotros y Virginia, para poder dialogar un poco de cuáles son las carreras que se dictan en el instituto, cuál es la experiencia que tenemos al compartir toda nuestra trayectoria en las instituciones, ¿no? Bueno, para hablar un poco del IFDC exactamente, la primera pregunta, ¿qué significa para ustedes el IFDC? ¿Cómo lo definen? Bueno, para mí es un lugar de trabajo y a veces más que eso, ¿no? Porque es un lugar donde uno va a trabajar en lo que le gusta y en el que se puede todo el tiempo intercambiar. Sí, también estaba pensando en la creación, no me tengo que acercar. También estaba pensando en la creación, porque justamente por ahí hay cabezas que se aburren cuando tienen que hacer algo repetitivo y la posibilidad que da el IFDC, que da la educación, pero en especial el IFDC, es poder crear y poder desarrollar nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras lecturas. Sí. Entonces, bueno, por ahí es un lugar de trabajo, como decía Vir también, pero a la vez también es un lugar en el cual puedo seguir pensando en mí, en mi formación, en mis lecturas, claro, en ese tipo de cosas. Exacto. Y quería saber cómo llegaron al IFDC, es decir, qué habían hecho antes, qué les había pasado antes, hasta que cómo se enteraron del IFDC y empezaron a trabajar con nosotros. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Vos, Vir? Me enteré del concurso y decidí presentarme sin pensar que iba a quedar. Así que fue como medio sorpresivo haber entrado. Y entrar a trabajar fue una experiencia en la que uno, no sé, se imagina, qué es eso, como dando clases magistrales todo el tiempo, ¿no? Y que tenés que saber un montón de cosas. Pero no, es una experiencia mucho más interesante que esa. Es estar estudiando permanentemente, lo cual está bueno para los que nos gusta la historia, es estudiar todo el tiempo y hacerse preguntas nuevas todo el tiempo. Como decía Mati, no hay rutina por más que la materia sea la misma. Es como el abordaje de los temas va cambiando todo el tiempo. Así que... Bien. ¿Y qué te crees que hace esta dinámica diferente del IFDC? ¿Habías tenido otra experiencia de trabajo antes o entraste a trabajar directamente aquí? No, trabajé también en secundaria y no, creo que lo que posibilita ese ambiente de intercambio que decíamos recién, creo que es el hecho de estar ahí con los colegas y con los estudiantes, y que no es un estar nada más, sino que es un estar permanentemente haciendo actividades, no solo el dar clase, el estudiar, el rendir, sino también el participar de jornadas, capacitaciones. Estamos en contacto con los docentes de la provincia, con las escuelas, las mismas actividades extracurriculares. Creo que es un estar activo todo el tiempo que no se da en todas las instituciones. Bien, ¿y a vos, Mati, qué te pasó? Bueno, yo empecé estudiando ahí y bueno, tiene que ver con que a mí me gustaba leer y me gustaban pocas cosas en la vida y digamos, todas las cosas que me gustaban resultaban como ociosas. Entonces, una de esas cosas que me gustaba era leer ficción y entonces me imaginé qué podía hacer para que al leer ficción, que era lo que me gustaba, la sociedad me viera como, bueno, está trabajando, no está tirado al cohete, leyendo un libro, pasando el tiempo, cuando podría estar siendo productivo, ¿no? Entonces encontré como que ser profe de lengua era ser productivo. Podías leer los libros leer los libros ociosamente era ser productivo. Entonces ahí empecé, y bueno, y después al profesorado como profe entré... porque me avisó Nora Marinelli que se abría un concurso, que me presentara, me presenté, quedé y bueno, y ahora estoy ahí contento. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia como estudiante? ¿Qué te pasó mientras transitabas la trayectoria de estudiante? En la dicotomía, ¿cuál es el mejor momento, la época de tu vida? ¿Cuál es la mejor época de tu vida entre secundario y facu? Yo siempre digo, no, superior. Bien. Ahí me encontré con gente con la que crecí muchísimo. Hicimos un grupo muy hermoso y crecimos en ámbitos artísticos y creativos a la vez que íbamos incorporando todo lo interesante que nos brindaba la carrera, porque la verdad que
he tenido profesores fantásticos, digamos, como que se notaba que sabían, se notaba que les gustaba, que no son dos cosas que van de la mano siempre, y se notaba que además tenían las herramientas para transmitírselo al otro. Claro, lo que pasa es que también estoy pensando, bueno, reflexionamos sobre esto, yo también soy de las primeras que ingresó al IFDC cuando abrió directamente, y creo que tiene que ver con esta dinámica especial que se genera en el IFDC a partir del compromiso de todos, porque todos participamos de muchas actividades, ¿no? Y entonces la interacción con los estudiantes es diferente. Y es una institución joven, porque es relativamente joven comparada con otras, ¿no? Entonces creo que eso también suma un montón a que todas estas miradas y acciones se hagan en conjunto, porque ya se ha definido de ese modo la forma de trabajo en el IFDC, ¿no? ¿Y vos cómo dirías que es tu trabajo en el IFDC? Aparte de la creatividad, del trabajo en equipo, ¿qué es lo que te motiva? No, ¿cómo es mi trabajo? No sé, nunca me imaginé que iba a tener un trabajo en el que eso uno encuentre, que tenga ganas de ir a trabajar, ¿no? No sucede tan frecuentemente. Me motiva esto de poder hablar de lo que me gusta, y de poder estudiar lo que me gusta y enseñar lo que me gusta, y también, bueno, aprender de las propias clases y la dinámica que se dan en las aulas y en los box. Así que creo que eso es lo que me motiva, ¿no? Poder conciliar, claro, también, como decía el Mati, lo que es trabajo, la obligación, con lo que es cierto esparcimiento o lo que uno tiene ganas de hacer. Bien. Sin que sea ocioso todo el tiempo. No somos ociosos. No somos ociosos, muy bien. Bueno, bárbaro. Y con respecto también a qué les gustaría, cómo se proyectan para el futuro, cómo se proyectan dentro de la profesión. ¿Tienen alguna decisión hecha o están trabajando sobre algo? ¿Piensan en qué van a terminar? ¿La vida? Sí, en general. No, mi idea por lo menos es seguir en el espacio en el que estoy, en las materias en las que estoy, y especializándome en los temas propios. Claro. De historia en este caso. Profundizar. ¿Y vos, Mati? Yo no sé muy bien. Lo que sí sé es que cuando yo entré al IFDC me gustaba la literatura. Después me gustó ser profe. Cuando empecé a dar clases, estoy en una materia que es didáctica, y cuando empecé a dar clases de la parte didáctica no me gustaba la didáctica, me gustaba la lengua, y después me gustó la didáctica. Entonces me encontré con un universo acá completamente inexplorado para mí, y subestimado. Entonces, por ahora estoy contento leyendo cosas de esta área, digamos. No, pienso que lo que nos va pasando a todos por ahí cuando tomamos la decisión de elegir una carrera no es lo mismo que pensar en la carrera como la profesión que uno va a ejercer, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por ahí uno sueña con una carrera y le parece que le va a gustar. Yo siempre cuento la historia de que cuando yo me fui a estudiar a Córdoba, mis papás me dejaban solamente estudiar para ser profesora de inglés. Y yo dije, no, papá, voy a estudiar traductorado porque así viajo por el mundo, canto canciones, no sé qué haber pensado en ese momento que iba a hacer con el inglés, ¿no? Con el idioma. Y el profesorado no estaba en mis planes. Y finalmente, cuando lo descubrí una faceta mía que desconocía. Entonces, por ahí es cierto que uno cuando piensa o tiene su proyecto de estudio, asocia ideas con la carrera que no tienen que ver con la profesión en sí, ¿no? Y me parece que también eso es importante diferenciarlo. Cuando uno elige una carrera, ¿qué es lo que quiero hacer de aquí hasta el resto de mi vida, básicamente, ¿no? Que tiene que ver con otras cuestiones. La carrera a veces tiene sus dificultades. Las carreras no son siempre sencillas, no son fáciles. ¿Cuáles definirías vos, Mati, que son las dificultades que tiene el profesorado? ¿De primaria? Sí. Bueno, por ahí hay que incorporar, no sé si es netamente de primaria esto, pero hay que incorporar un ritmo de lecturas, un ritmo de estudio, un compromiso con las lecturas personal, un nivel interpretativo muy superior al que, bueno, necesitas en el secundario. Y eso suele atraer algunas complicaciones, que, si se me permite el chivo, creo que los profesores del IFDC estamos siempre atentos a esas dificultades y intentando acompañar a quien muestra alguna o alguna dificultad, o a quien lo dice, ¿no? Claro. A quien se acerca y dice, profe, me está costando tal cosa, y
no yo, sino todos mis Todos, colegas, claro, sí. ahí nomás estamos arriba de ese problema, intentando ver, intentando Sí, analizar. tenemos una relación muy cercana con los estudiantes, eso es cierto, no son tantos... Entonces las complicaciones, digamos, se ven, sí, hay complicaciones porque hay un esfuerzo personal, porque hay un ponerse, porque hay una decisión de, bueno, no voy a salir, me voy a quedar leyendo, pero a la vez es bastante ameno porque hay todo un medio que está apoyando y el objetivo del medio es que te recibas. Bueno, Y eso es fantástico. Sí, sí, no es menor. ¿Y en historia qué pasa? ¿Hay alguna cosa que sea muy difícil, una materia que complique? No, los profes divinos, todo. No, son todas fáciles. No, sí, creo que hay complicaciones como en cualquier carrera, que es la constancia de estar los 4 años estudiando, sí, decidiendo todos los días estudiar, porque es eso, es una tarea diaria. Pero no son las complicaciones que uno imagina, que el estudiante de historia está todo el día leyendo libros así gigantes y memorizando fechas, sino que es una lectura que requiere interpretar todo el tiempo, ¿no? Entonces no es ese tipo de dificultades, sino la constancia de seguir. Sí, bueno, que también tenemos muchos estudiantes que tienen sus familias o tienen trabajos, es una realidad que también nos toca cada vez más. Y creo que también en el IFEC estamos siempre trabajando en pos de ese alumno, ¿no? El alumno ideal que viene a estudiar y que no necesita tiempo para otra cosa, sino que sabemos que tienen otras responsabilidades, ¿no? Creo que eso también combina la forma de enseñar con el apoyo que le brindamos a los estudiantes, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de la carrera? O sea, ¿qué tipo de carreras son? ¿Tiene salida laboral? ¿No? Si apuestan los estudiantes, ¿qué van a conseguir al final? Yo. Dale. Yo siempre les digo, apenas terminen, van a tener trabajo. Y si no es, apenas terminen, cuando abra el junta de clasificación, el año, no sé cómo es esto, y que largue los llamados, y ahí ya tienen trabajo, digamos. Entonces es como una carrera con una salida laboral sí o sí, que sucede sí o sí, y que eso no es menor, entendiendo la realidad que estamos viviendo, claro, digamos, que cada vez es más difícil hacer para lo que me preparé, ¿no? Sí, sí, es que es una profesión y finalmente tiene que terminar, o esperamos que terminen conseguir un trabajo, por supuesto, ¿no? ¿Con historia pasa lo mismo también? Sí, es una carrera en lo inmediato, digamos, tiene una salida laboral muy amplia. En el caso de historia es, obviamente, el trabajo como profesores de secundaria, también, bueno, poder acceder también al nivel superior como docentes, o a los que les interesa seguir estudiando, se puede acceder directamente a carreras de posgrado. También hay parte del perfil es dedicarse a lo que es producción histórica, sobre todo de divulgación. Claro. Entonces creo que es una formación sumamente completa como para que uno siga lo que de verdad le interesa. No es limitada a una sola salida laboral. Entonces, una formación completa y es actualizada. Posibilidades. Actualizada. Y ahora ya les llevo una cosa más profunda. Si tenemos que reflexionar un poco en torno a cómo vemos la educación hoy, porque finalmente es lo que somos, educadores, esa es nuestra profesión. ¿Cómo vemos la educación hoy, después de la pandemia, ya haciendo los primeros análisis de lo que nos ha pasado, en un contexto complicado porque sigue siendo siempre difícil la tarea de educar, ¿no? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Sí. A ver. Sí, muchas. Bueno, primero entender esto que vos decías de la pandemia y que ha sido un golpe sociocultural que también ha atravesado a la educación, y que puedo decir que me siento orgulloso como profesional de todo el pecho que le pusimos a la época de la pandemia, sin saber, totalmente, sin entender, sí, completamente en la niebla muchas veces, pero despertándonos y pensando, este chico, esta chica se tiene que recibir dentro de un año, en mi caso. Dentro de un año se tiene que recibir, la materia está en tercero. Entonces eso nos impulsaba a probar, a confundirnos, pero a volver a probar. Y ahora que ha pasado, bueno, es como amplio porque tenemos que ver también las políticas institucionales, ministeriales, nacionales, que más allá de eso, que siempre están atadas y sujetas a vaivenes del tipo partidario, yo creo que
en cuanto a la política educativa que nosotros llevamos a cabo, intentamos darle respuesta a esto preguntándonos sin hacer oídos sordos y ojos ciegos a este pasado inmediato, entendiendo lo que ha pasado, interviniendo en el barro, Sí. como siempre digo, metiéndonos ahí, viendo cuál es el problema, paliando lo que hay que paliar, y a la vez todo eso que es un trabajo muy superior al que se tenía antes de la pandemia, digamos. Yo siento que trabajamos más que antes de la pandemia. A la vez de todo eso, intentamos ir como formándonos para poder dar respuesta. Exacto, sí. De todo esto. Entonces es como que bueno, que si hacemos el recorte, si la pregunta es ¿qué es la educación hoy? Desde el recorte IFEDC, la educación hoy es laburar el doble de lo que laburábamos antes. Y ahí dejemos la pregunta. Sí, Me sí, parece. no, coincido también porque tiene que ver con muchos análisis, porque ya es el momento de analizar, ¿no? Creo que pudimos atravesar de la mejor manera posible, con miles de errores y muchos aciertos, ese momento. Pero bueno, ahora es cuando comienza el análisis, las preguntas, los interrogantes y poder ver cómo se sigue, ¿no? Porque es una redefinición de todo lo que aconteció desde ese momento en adelante, ¿no? Yo siento ciertos impactos que se están sufriendo hoy, más que en el momento de la pandemia, o diferentes a los que tuvimos en cada diferente etapa de la pandemia, ¿no? Recién hoy estamos viendo un poco qué pasó con las familias, con las relaciones familiares, porque el otro día consultaba a algunos chicos y me decían, lo que pasa es que no tenemos nadie que nos cuide los hijos. Entonces resulta difícil estudiar porque mi mamá no está, mi papá no está más, perdieron a mucha gente, o tuvieron que salir a trabajar porque perdieron sus trabajos, o bueno, hasta la cuestión emocional, ¿no? Que nos está pesando de otra manera, porque creo que recién estamos... nos está cayendo la ficha de todo lo que nos pasó, ¿no? Así es que será momento en que estemos especialmente alertas para ver si hay alguna forma en que se puede intervenir, o bueno, o tal vez solo hablar de esto y dejarlo pasar para que sane, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu sensación, Vir? No, ha sido un hecho histórico, sin duda. Marcó un antes y un después. Entonces, ahora que estamos en el después, aparentemente, creo que es momento de, como vos decís, replantearnos todo en el ámbito de la educación, que es en el que nosotros estamos. Es momento de volver a preguntarse el para qué. Enseñamos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, que no es menor. Así que creo que en esta tarea que se viene es importante que sigamos formando docentes conscientes de su tarea y comprometidos políticamente, como decíamos, con esto del para qué, ¿no? Del para qué estamos enseñando, ¿no? Sí. Y además esto que decís, que también me parece que es importante entender el continua de formación docente continua. Bien. Y es justamente formar docentes, como bien dice Vir, que enfrenten todas estas nuevas perspectivas y también conscientes de que tiene que haber un autocontrol a lo que, Sí. a lo que estoy haciendo, a lo que estoy pensando constantemente. Y bueno, y el instituto por ahí da esa posibilidad de que puedas volver, de que Claro. podamos volver a discutir, de que podamos volver a poner en cuestión cosas que ya hemos discutido. Sí, porque de hecho nos está pasando con el tema de las capacitaciones. Todos nosotros cumplimos varias funciones. Una de estas es investigar, otra también es capacitar docentes del sistema, aparte de la formación inicial, que es la que desarrollamos en los profesorados, ¿no? Y de hecho las capacitaciones también es como que está resultando difícil decidir cómo o qué presentar, qué proponer, para que sea motivador por un lado, pero a la vez que sume a esta reflexión. Porque creo que es momento de eso, ¿no? De reflexionar, de volverse sobre uno mismo con el otro y tratar de buscar algunas respuestas, porque realmente no es fácil la redefinición, porque nos atraviesa después la realidad sistemáticamente por todos lados. Y darse ese momento de ponerse a pensar, bueno, es una decisión que hay que tomar, ¿no? Y es parte del compromiso también. No ir en automático probando cosas nada más, sino ya intentar ver qué es lo que nos dejó y cómo seguir, porque también creo que se ha dado esta combinación, ¿no? Entre lo que nos ha pasado con la pandemia, después de la pandemia, y un momento en que la era tecnológica está en plena explosión. Entonces, bueno, tenemos que combinar ambas cosas en nuestra forma de enseñar, porque tal vez no lo estábamos haciendo, ¿no? O sea, o no tanto. ¿O qué hacemos ahora? Hicimos mucho tecnológico. ¿Seguimos con eso, no? Claro. Paramos. ¿Qué espacio damos para otras cosas, no?
Claro. Bueno, sí, también es una pregunta que atraviesa otros ámbitos que no son solamente el educativo. ¿Qué pasa con la tecnología hoy? ¿Cómo nos ha atravesado y cómo ahora estamos haciendo un podcast cuando hace 4 años no sabía que... No, ¿cómo hicimos podcast mientras estábamos en Mientras pandemia? estábamos en Claro, pandemia, veníamos tal muy cual. cada 2 metros y así empezamos con esta historia también. Por eso, de pronto, uno cuando mira para atrás, venían aconteciendo estos cambios, pero era un poco más lentos. Ahora ya llegamos a un extremo de uso de tecnología, de incorporación de todas las herramientas, y dijimos, bueno, es malo? ¿Volvemos a lo que teníamos? ¿Usamos esto? O sea, no sé, solo el interrogante, pero bueno, queda esta propuesta también que no es menor porque también nos pasó. Entonces habrá que tomar decisiones respecto de eso. Y bueno, ya para ir cerrando, pregunto, ¿qué le dirían a aquellas personas que quieren ingresar al IFDS? ¿Qué mensaje dejaríamos? No, que vengan. Ya esperamos. Sí, que se van a encontrar con... Siempre uno se imagina algo a la hora de entrar a la carrera, que no se van a encontrar exactamente con eso, pero sí con un espacio abierto, abierto de manera permanente. Entonces, va a permitir desarrollarse como profesional, como docente y como persona también, una etapa constructiva de la vida, mucho mejor de lo que piensan. Así que sí, que vengan. Que apuesten, ¿sí? Sí, bueno, y también por ahí entender que el paso al superior presupone un cambio en las representaciones mentales completas, o por lo menos eso me pasó a mí, a mi grupo, a mis amigos, y el IFDC es un espacio que te da las herramientas para que eso sea profundo, sea transformador y justamente, ayude a estos ideales por ahí que uno tiene a la hora de elegir la docencia como profesión. Bueno, les agradezco un montón, pero me quedo con la palabra de Mati, porque hablamos de ideales, ¿no? Y yo creo firmemente que cuando uno elige la carrera docente es porque tiene estos ideales, porque tiene este compromiso, porque tiene este sueño de mejorar la sociedad y de acompañar en esta tarea, ¿no? Así es que no es menor. Pero bueno, ya los conocieron un poquito más. Muchas gracias. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.